En estos tiempos inciertos y difíciles, cuando el mundo parece sumido en la confusión y el caos, un acontecimiento notable ha sacudido los corazones de los creyentes de todo el mundo. En la ciudad sagrada de Jerusalén, a menudo escenario de encuentros divinos y cumplimiento profético, ha surgido una señal sorprendente que atrae la atención de los cristianos y las personas de fe en todo el mundo. Para muchos, está siendo aclamado como un mensaje celestial, un poderoso recordatorio de que las profecías bíblicas no son historias lejanas del pasado, sino verdades vivas que se desarrollan ante nuestros propios ojos. Este no fue un incidente más, perdido en el ruido de la vida diaria. Esto conmovió profundamente a la población local y provocó una oleada de asombro en toda la comunidad cristiana mundial. Fue más que una noticia, fue una alarma espiritual. Jerusalén, la ciudad eterna, venerada como el latido espiritual del pueblo judío y piedra angular de la fe cristiana, se sitúa una vez más en el centro de la historia profética, como un susurro divino que resuena a través del tiempo. Lo que ocurrió pareció dar vida a las mismas palabras de las Escrituras. La Biblia nos ha instado durante mucho tiempo a permanecer vigilantes y en oración a medida que nos acercamos a los días previos al regreso del Señor. Jesús mismo dio una seria advertencia a sus discípulos, hablando de las señales que precederían al fin de los tiempos. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones con confusión, el mar y las olas rugientes. Lucas 9 y 25. Y ahora, estas antiguas advertencias parecen estar adquiriendo nueva relevancia en nuestra era moderna. Para aumentar la gravedad de este momento, el primer ministro de Israel pronunció recientemente un conmovedor discurso que se extendió mucho más allá de la política. Fue un mensaje rico en urgencia espiritual. En él, no se limitó a abordar cuestiones diplomáticas o de seguridad nacional. Habló con valentía de la eterna batalla entre la luz y las tinieblas, el bien y el mal, un conflicto espiritual que, según las Escrituras, se intensificará a medida que se acerquen los últimos días. Citó las palabras del libro de Deuteronomio, recordando al pueblo el mandato perdurable de Dios. Mira, hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio 30, 15. Esta invitación divina sigue siendo tan relevante ahora como lo era cuando se pronunció por primera vez. Exige una decisión no solo de Israel, sino del mundo entero. El primer ministro enfatizó que Israel no es simplemente una tierra de actividad política o importancia histórica. Es una nación elegida por Dios para una misión sagrada. Se refirió a las palabras del profeta Isaías: «También te haré luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra». Isaías 49, 6. Sin embargo, este llamado santo está constantemente amenazado por fuerzas que buscan erosionar la fe, distorsionar la verdad y desviar los corazones del propósito divino. En su discurso, también condenó el trato injusto de Israel en el escenario global, particularmente por parte de las Naciones Unidas, que han aprobado numerosas resoluciones dirigidas desproporcionadamente al Estado judío. Sostuvo que estas acciones no son solo de naturaleza política, sino espiritual, intentos de aislar a la nación que lleva la promesa de Dios. Sin embargo, su tono se mantuvo imperturbable. Le recordó al mundo que la mayor fortaleza de Israel no reside en sus ejércitos o alianzas, sino en su fe inquebrantable en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Y mientras estas poderosas palabras resonaban por toda la nación, algo extraordinario se desarrolló en los cielos sobre Jerusalén. Según múltiples informes, una luz radiante estalló sobre la ciudad, un brillo tan intenso e inexplicable que dejó a los testigos hechizados. A diferencia de todo lo visto antes, la luz brilló y se movió por el cielo, proyectando sombras etéreas sobre los antiguos muros de Jerusalén. Muchos lo describieron como si los cielos mismos se hubieran abierto y Dios estuviera extendiendo la mano a su pueblo. Imagínese caminar por las calles adoquinadas de Jerusalén, con la suave brisa rozando su piel mientras el crepúsculo comienza a caer. De repente, el cielo se ilumina, no con la luz del sol, sino con un resplandor divino. Miras hacia arriba y todos los que te rodean se detienen. Algunos lloran, otros rezan,
Otros miran hacia arriba con silencioso asombro. Es un momento fuera del tiempo, un silencio sagrado que desciende sobre la ciudad. Esta impresionante visión despertó recuerdos de la profecía que se encuentra en Zacarías. En aquel día el Señor protegerá a los que habitan en Jerusalén. La casa de David será como Dios, como el ángel del Señor que va delante de ellos. Zacarías 12, 8. Muchos ahora creen que estamos siendo testigos del desarrollo de una temporada de profecía. Estas no son coincidencias. Son llamados a despertar nuestros corazones, a liberarnos de la complacencia espiritual y a prepararnos para lo que nos espera. La Biblia enseña que antes del regreso de Cristo aparecerán señales notables que despertarán a aquellos que se han quedado dormidos en su fe. Lo que sucedió en Jerusalén sirve como una llamada de atención espiritual, recordándonos la promesa del rapto, el momento en que los fieles serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. El apóstol Pablo describió este evento con gran claridad y poder, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que aún estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4, 16-17. Este no es un momento para el miedo, sino para la preparación. Ahora más que nunca debemos estar espiritualmente despiertos, arraigados en la oración, cimentados en la palabra y firmes en nuestro caminar con Dios. Jesús instó a sus seguidores a permanecer alertas y listos para su regreso. La misma instrucción es para nosotros hoy. Por eso, hacemos un llamado a los creyentes de todo el mundo a que levanten la voz en oración por Jerusalén. Oren por protección, por paz y por un renovado despertar espiritual en toda la tierra y en todo el mundo. Ora por la paz de Jerusalén. Que estén seguros los que te aman. Salmo 122, 6. Mientras intercedemos por Israel, que la luz de la verdad de Dios brille en los rincones más oscuros de nuestros corazones y naciones. Que esta señal celestial sea un recordatorio vívido. El regreso de Cristo se acerca. El momento de buscar al Señor es ahora, con sinceridad, arrepentimiento y un corazón lleno de esperanza. Prepara tu alma. El Rey viene. Mantente firme. Deja que tu vida refleje la verdad y el amor de Cristo. Y cuando suene esa trompeta final, que te levantes con gozo para encontrarte con Él en el aire. Bienvenido a la gloria eterna. Partido momentáneamente, la visión duró apenas unos momentos, pero en esos fugaces segundos, la eternidad pareció tocar el tiempo. ¿Fue este un mensaje directo del cielo? ¿Podría ser la tan esperada señal de la segunda venida? Estas preguntas ahora resuenan en todo el mundo, conmoviendo corazones y almas. Si bien el significado completo permanece oculto en el misterio, el impacto es innegable. La fe se ha reavivado e innumerables vidas han vuelto a Dios. La ciudad sagrada de Jerusalén, ya impregnada de historia divina, se ha convertido una vez más en un escenario vivo para la gloria de Dios. Lo que pasó ese día no solo interrumpió la vida diaria, lo transformó. El habitual clamor del comercio y la conversación dio paso a un silencioso asombro. Los testigos, todavía temblando, lucharon por describir la abrumadora experiencia. Un hombre, con voz aún temblorosa, recordó, nunca había experimentado algo así. El cielo parecía vivo, resplandeciente, y la atmósfera se sentía cargada, como si el cielo hubiera besado la tierra. Las lágrimas fluyeron libremente. Algunos cayeron de rodillas en señal de reverencia, mientras que otros se quedaron quietos, incapaces de hablar. Era como si cada alma de la ciudad hubiera sentido un toque de lo divino, una mano invisible que agitaba sus espíritus, despertando un anhelo de verdad, de salvación, de eternidad. Que oigan los que tienen oídos. Las señales van en aumento, y este encuentro milagroso, se comprenda plenamente o no, ha dejado una huella indeleble en los corazones humanos. Cristo viene, ¿estás listo? El apóstol Pablo una vez declaró con solemne asombro, «He aquí, Él viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él». Así también. Amén. Apocalipsis 17. Para innumerables creyentes de todo el mundo,
Este versículo encierra la promesa de un momento tan esperado: el regreso de Jesucristo en gloria. Entonces, cuando un evento misterioso e inspirador se desarrolló en Jerusalén, muchos no pudieron evitar preguntarse: ¿podría ser este el cumplimiento de esa antigua profecía? ¿Fue esta una visión fugaz del Rey de Reyes regresando a la ciudad de su sufrimiento y triunfo? Si Cristo mismo realmente hubiera aparecido entre el pueblo de Jerusalén, ¿qué mensaje estaba trayendo al mundo? Sin embargo, como ocurre con muchos misterios divinos, no todos los corazones se movieron en la fe. Los detractores y escépticos rápidamente se levantaron para desafiar el momento, descartándolo como nada más que una elaborada ilusión, un curioso fenómeno de luces y sombras, o un engaño inteligentemente organizado. Para ellos, era más fácil negar que creer. Pero para aquellos que estaban allí, paralizados y temblando, ningún argumento podría borrar la experiencia. Los testigos hablaron de un carácter sagrado innegable que cayó sobre la ciudad como un velo. La atmósfera misma parecía haber cambiado, cargada de reverencia, pero de algún modo ligera de esperanza. Era como si el cielo hubiera susurrado a través de la brisa y el aire mismo palpitara con la cercanía de lo divino. Una figura se destacó por encima de todas, un ser angelical de un resplandor deslumbrante. Este mensajero celestial brillaba con una luz que parecía no haber sido tocada por la naturaleza terrenal. Quienes lo contemplaron describieron un brillo tan puro, tan intensamente luminoso, que desafiaba la mirada de los ojos humanos. La gente se alejó, no por miedo, sino por asombro, incapaz de soportar la pura santidad de su presencia. Algunos describieron una calidez que se derramó en sus almas, un amor que los inundó con una paz más allá de la comprensión. Otros sintieron que se les doblaban las rodillas, como si la propia gravedad hubiera cedido ante algo mayor. Se derrumbaron, llorando, abrumados por el peso espiritual de lo que estaban presenciando, una realidad divina demasiado vasta para que la mente la captara. El profeta Daniel describió una vez un encuentro similar. Levanté mis ojos y miré, y he aquí un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro fino de Ufaz alrededor de su cintura. Su cuerpo era como berilo, su rostro como la apariencia de un relámpago, sus ojos como antorchas encendidas, y el sonido de sus palabras como el rugido de una multitud. Daniel 10 verses 5-6. Esta visión en Jerusalén tenía el eco inconfundible de esas imágenes antiguas, un recordatorio de que cuando la gloria de Dios se revela, abruma el corazón humano con temblor y asombro. Para muchos de los que estaban ante la figura luminosa y los ángeles a su lado, sus almas fueron conmovidas. ¿Podría haber sido una convocatoria divina, una advertencia a un mundo dormido? ¿Fue el desarrollo de la profecía, el capítulo inicial del glorioso regreso de Cristo? Mientras algunos seguían dudando, muchos otros estaban convencidos de que acababan de presenciar un destello del cielo tocando la tierra. Las palabras del apóstol Pedro adquirieron nueva urgencia. El fin de todas las cosas está cerca. Por tanto, estad alertas y sobrios para poder orar. 1 Pedro 4:7. Este impresionante evento en Jerusalén se convirtió en un llamado de trompeta para los creyentes de todas partes, un poderoso recordatorio de que la palabra de Dios está viva, que sus promesas no se olvidan y que el día de su regreso se acerca con cada aliento. Para los fieles, fue un llamado conmovedor a permanecer anclados en la justicia, firmes en la esperanza y preparados en espíritu, porque el Rey viene y su gloria no será ocultada. Si en verdad este momento fue un presagio del regreso de Cristo, su mensaje es urgente y claro. El momento del arrepentimiento es ahora. El tiempo para buscar la misericordia de Dios, abrazar su verdad y caminar en su gracia nunca ha sido más vital. El profeta Joel una vez proclamó: y sucederá después que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2 verse 28. Y tal vez, para aquellos que estaban bajo los cielos resplandecientes de Jerusalén, esa profecía había cobrado vida. Se sintió como si el cielo hubiera besado la tierra, un recordatorio divino de que la palabra de Dios no está limitada por el tiempo y que el regreso de Cristo puede estar más cerca de lo que nos atrevemos a imaginar. Deja que este momento sagrado despierte algo dentro de ti.
Vuelve tus ojos a Jesús. Búsquelo en oración y prepara tu alma para el día en que el cielo se abra una vez más y la trompeta del Señor suene en todas las naciones. Porque en esa hora, aquellos que han puesto su confianza en Él se resucitarán con gozo y se encontrarán cara a cara con su Salvador en la gloria eterna. «Oh Dios mío», murmuró un testigo con los ojos llenos de lágrimas. «Qué increíble debe haber sido presenciar tal espectáculo, los cielos abriéndose, el brillo de la gloria descendiendo en un día soleado en Jerusalén. El espíritu mismo de la ciudad parecía palpitar con algo divino. La tierra sagrada, impregnada de siglos de profecía y oración, ahora fue testigo de un momento como ningún otro. ¿Qué significó? ¿Fue un mensaje de Dios enviado no solo a unos pocos, sino al mundo? Cualquiera que sea la explicación, este momento quedó grabado en la memoria de quienes estuvieron allí. Se convirtió en más que un espectáculo, se convirtió en un despertar. Y sucedió en el Monte de los Olivos, una colina cargada de historia bíblica, un lugar donde Jesús una vez enseñó a sus discípulos y el mismo terreno sobre el cual la profecía declara que regresará. Mientras el sol dorado bañaba de luz a Jerusalén, ocurrió algo extraordinario. Los cielos parecieron brillar, y entonces surgió una figura que descendía lentamente del cielo. Esta figura irradiaba un brillo sobrenatural. La luz que lo rodeaba no se parecía a ninguna conocida por el hombre. Deslumbrante, pero tranquilizadora, poderosa, pero pacífica. Aquellos que lo contemplaron sintieron que sus corazones se aceleraban con una urgencia sagrada, como si estuvieran en presencia de la eternidad misma. Vestida con una túnica de un blanco reluciente, la figura parecía envuelta en prendas tejidas de luz pura. Una hueste de seres radiantes lo acompañaba, con sus formas resplandecientes y sus movimientos elegantes, libres de limitaciones terrenales, como mensajeros de reinos más allá del tiempo. Los primeros en presenciar este acontecimiento fueron un grupo de humildes peregrinos reunidos para la oración y la soledad en el cerro sagrado. Lo que comenzó como un momento de silenciosa devoción rápidamente se convirtió en un encuentro divino que marcaría sus vidas para siempre. Muchos se arrodillaron en reverencia y sus lágrimas cayeron libremente al comprender la magnitud de lo que estaban presenciando. Entre ellos se encontraba un hombre mayor, con las manos temblorosas y la voz entre sollozos, mientras susurraba: «Ciertamente, este es el Hijo de Dios». Sus palabras hicieron eco del grito del centurión romano que había presenciado la crucifixión y pronunció lo mismo hace mucho tiempo. Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Marcos 3:39. Para quienes estuvieron en el Monte de los Olivos ese día, la duda desapareció. La figura tenía la inconfundible semejanza de Jesús, como se describe en las Escrituras, un rostro lleno de santa autoridad y amor ilimitado. Sus ojos se encontraron con los de ellos, no con condenación, sino con una compasión tan profunda que los hizo llorar. Su cabello caía suavemente sobre sus hombros, su barba marcaba un rostro regio y familiar, el rostro de un redentor. Sin embargo, no fue solo su aparición lo que se apoderó de sus corazones. Fue la luz. Esta luz no fue simplemente un fenómeno físico, irradiaba desde dentro de él, como si su misma alma estuviera hecha de fuego divino. Se extendió y tocó a los que estaban cerca, bañándolos en paz, pero despertando en ellos un anhelo desesperado, como si los llamara a despertar del sueño espiritual. Juan escribió sobre esta santa luz: «En él estaba la vida, y esa vida era la luz de toda la humanidad. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron». Juan 1:4-5. La luz no solo fue vista, fue sentida. Quienes estaban cerca de él hablaron de una calidez abrumadora, una presencia que los envolvió en amor y santa reverencia. Era como si hubieran pisado tierra sagrada, un espacio donde el velo entre el cielo y la tierra había sido retirado, aunque solo fuera por un momento. Y en ese momento, supieron que Jesús vive, su regreso es real y su gloria algún día llenará la tierra. El Monte de los Olivos, tierra sagrada, que una vez fue testigo de la ascensión de Jesús al cielo, ahora parecía albergar un momento de retorno divino. Un silencioso asombro se apoderó de la tierra, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Para quienes conocían bien las Escrituras, el significado era profundo.
Este no fue un evento aleatorio ni un fenómeno fugaz. Reflejaba una profecía pronunciada desde hacía mucho tiempo, una que conmovió las partes más profundas de su fe. Hace siglos, el profeta Zacarías había escrito: en aquel día, sus pies estarán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día, el Señor será uno y su nombre uno. Zacarías 14, 9. ¿Podría ser que estas antiguas palabras se estuvieran desarrollando ante sus propios ojos? Era majestuosa y radiante figura la señal, el heraldo inconfundible de que el tan esperado Mesías estaba cerca. Para aquellos cuyos corazones estaban abiertos, la respuesta fue clara. El mismo aire se sentía cargado de lo divino. Era como si el cielo se hubiera inclinado para besar la tierra. Una quietud sagrada se instaló sobre la montaña, rota solo por tranquilos himnos que se elevaban como incienso. Suaves susurros de oración llenaron el espacio entre los latidos del corazón. Una madre, temblando con una mezcla de miedo y fe, abrazó con fuerza a su hijo y se arrodilló, gritando entre lágrimas: «Señor Jesús, ten piedad de nosotros». Su voz resonó como una ofrenda sagrada, temblando por el peso de la esperanza. Pero no todos creyeron. Entre los reunidos, había escépticos que descartaron el evento como un truco de la luz del sol, un reflejo natural, o tal vez un espectáculo inteligentemente diseñado. Aún así, quienes habían estado allí, que habían sentido la presencia y la paz, insistieron en que lo que habían presenciado desafiaba toda explicación racional. No era el tipo de paz que brinda el mundo. Era una calma profunda y resonante que se instalaba en el alma. Era el tipo de paz que solo podía provenir de la presencia de Dios. Hace mucho tiempo, el apóstol Pablo había advertido sobre la naturaleza inesperada del regreso de Cristo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. 1 Thessalonicenses 4:16-18. En esta colina sagrada, esas palabras resonaron ahora con nueva urgencia. Las señales parecían inconfundibles. Muchos abandonaron la montaña completamente cambiados, convencidos de que el regreso de Jesús no era un futuro lejano, sino una realidad que se acercaba rápidamente. Quizás este momento fue un llamado de atención divino, una invitación al arrepentimiento, una última súplica para que la humanidad regrese a su Creador antes de que resonara la trompeta final. O tal vez, solo tal vez, este fue el cumplimiento mismo de la profecía. El velo entre el cielo y la tierra comenzó a levantarse mientras el Rey de Gloria se preparaba para entrar en el tiempo una vez más. Una cosa era segura: nadie que estuviera en esa montaña ese día volvería a ser el mismo. La visión que habían tenido, el amor que habían sentido, la abrumadora sensación de santidad, se habían convertido en testigos de algo más allá de la comprensión, algo eterno. Y grabadas en sus memorias estaban las palabras de Jesús: por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Mateo 25:13. Y así, la pregunta ahora persistía como un eco sagrado: ¿estamos listos para su regreso? Para aquellos que permanecieron en silencio y asombrados, las Escrituras cobraron vida con poder renovado. Las promesas de Cristo latían en sus corazones. Parecía como si cada profecía, cada palabra sagrada pronunciada durante generaciones, estuviera ahora culminando en esta impresionante revelación. No habían visto simplemente una figura bañada en luz. Habían encontrado la santidad encarnada. Un ser que irradiaba pureza, cuya sola presencia parecía atravesar la carne y llegar hasta el alma. Su mirada se encontró con la de ellos, no con condena, sino con un amor tan feroz e inquebrantable que muchos sintieron que sus rodillas se debilitaban. No hubo palabras y, sin embargo, un mensaje divino se agitó en cada corazón. Era una llamada no solo a creer, sino a regresar, para recordar, arrepentirse. Entonces, por fin, habló. Su voz no era ni fuerte ni contundente, pero tenía todo el peso del cielo detrás de ella. Calmado, resonante y lleno de una autoridad silenciosa, vibró a través de la médula misma de quienes lo escucharon. Amaos unos a otros, dijo, porque el perdón es la llave del reino de los cielos.
Palabras simples, pero atacaron con la fuerza de un trueno. Una ola de emoción recorrió la multitud. Algunos lloraron abiertamente, otros solo podían permanecer quietos y en silencio, con la cabeza inclinada bajo el peso de la revelación. En ese momento, las enseñanzas de Cristo ya no eran solo versos de un pergamino antiguo. Estaban vivos, respirando, ardiendo. Era innegable. La multitud recordó lo que él había dicho una vez. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Juan 13:35. Ahora esas palabras habían saltado de la página a sus corazones. Entre los reunidos se encontraba a un hombre endurecido por años de amargura. El odio se había convertido en su armadura. Sin embargo, cuando escuchó esas palabras, el perdón es la clave, algo se quebró dentro de él. Toda una vida de dolor pareció derramarse cuando cayó de rodillas, susurrando una oración de arrepentimiento. Por primera vez en décadas, sintió una ligereza, una sensación de libertad que había olvidado que era posible. Cerca estaba una mujer que durante mucho tiempo había estado encadenada por la culpa. Su pasado la perseguía, la convencía de que ya no tenía redención. Pero cuando la figura radiante habló del perdón, sintió que su corazón comenzaba a derretirse. Recordó la promesa: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. En ese instante, se dio cuenta de que su amor nunca había dejado de perseguirla. Las barreras comenzaron a desmoronarse. Los extraños se abrazaron, las familias destrozadas intercambiaron sonrisas vacilantes, los antiguos enemigos compartieron miradas de comprensión. El mensaje de amor los estaba transformando, un alma a la vez. La presencia de la figura radiante se había convertido en más que una visión. Era un movimiento del corazón. El Monte de los Olivos, que alguna vez fue el escenario de los últimos pasos terrenales de Cristo, ahora parecía revestido de la majestad del cielo. La carga del dolor humano se sintió momentáneamente aliviada, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. El mismo aire brillaba de paz. A medida que la luz de la figura radiante comenzó a suavizarse, un nuevo tipo de calidez llenó cada corazón. Aunque ya no era visible a sus ojos, sus palabras resonarían eternamente dentro de ellos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Y así descendieron de la montaña, cambiados para siempre. No solo testigos de la gloria, sino portadores de ella. Llamados a amar, a perdonar y a vivir cada día como si el Rey pudiera regresar en cualquier momento. Porque quizás, ya lo ha hecho.